Finalmente se cumplió. El sábado recién pasado, España aceptó un rescate a su banca por unos 100.000 millones de euros. Todavía quedan cosas pendientes que dilucidar. Los mercados han reaccionado positivamente a estos anuncios. Y para conversar y analizar este rescate a la banca española, estamos con el economista jefe de Visa Inversiones, Cristóbal Doberti. Cristóbal, muchas gracias por esta entrevista y análisis en DFTV. No, muchas gracias a ti, Francisco, por la invitación. Cristóbal, tenemos 100.000 millones de euros sobre la mesa para ir a complementar el fondo de rescate bancario español. Un gobierno español que no reconoce que está siendo rescatado, no habla de rescate, sino que habla de préstamo y exclusivamente a su sistema bancario. ¿Cómo lo están viendo? A ver, justamente como tú dices, durante el fin de semana, ¿no es cierto?, se anunció la entrega de una línea de liquidez a la banca española principalmente, no al gobierno en general, como había sido con los otros países, ¿no es cierto?, de la región. Se entrega una línea por 100.000 millones de euros que debería apoyar la recapitalización de la banca que se va a llevar a cabo durante los próximos trimestres. Recordemos que en vista de la burbuja inmobiliaria, ¿no es cierto?, por la que atravesó la economía española, la banca se ha visto presionada en el último tiempo a raíz, ¿no es cierto?, de las pérdidas que se han originado con los activos vinculados al mercado inmobiliario. A raíz de eso, ¿no es cierto?, en general el gobierno ha tomado distintas medidas en el último tiempo para fortalecer la banca española y una de esas también involucra, ¿no es cierto?, aumentar la capital de la banca para mantener los indicadores de solvencia de estos bancos en niveles razonables. Ahora, ¿cuál era el temor de que los bancos no pudieran, ¿no es cierto?, poder capturar esta recapitalización, emitir este capital en el mercado, ¿no es cierto?, dada la presión que se ha generado en el último tiempo en Grecia, en España o en otros países de la periferia y que de alguna forma dificultara ese proceso de recapitalización. En vista de eso, las autoridades de la región, ¿no es cierto?, entregan una línea de liquidez a través del fondo que se había creado anteriormente. El FROB. Exactamente, el famoso FROB, por 100.000 millones de euros, por lo tanto este fondo ya tiene una capacidad de 180.000 millones de euros para ayudar a la recapitalización de la banca española. Vámonos al fondo de esto. ¿Por qué es tan importante en el fondo destinar 180.000 millones de euros, que es una cifra astronómica, para rescatar a la banca? ¿Cuál es el riesgo de contagio? ¿Cuál es el riesgo de que, si es que se complica más la banca, pueda haber una crisis más sistémica y ver de nuevo una segunda subprime, ya ahora española y europea? Todo esto parte, ¿no es cierto?, de los problemas con los que atraviesa Grecia actualmente. La probabilidad mayor es que durante este fin de semana, en el proceso eleccionario, ¿no es cierto?, del Parlamento griego, al final la mayoría lo obtengan los partidos que quieren pertenecer a la zona euro y seguir, ¿no es cierto?, con las medidas de austeridad fiscal. De no ser así, tenemos que recordar que los principales tenedores, ¿no es cierto?, de bonos de un sistema financiero, de bonos de un gobierno, es el propio sistema financiero de ese país. Por lo tanto, de haber, ¿no es cierto?, una salida de Grecia de la zona euro, impactaría inmediatamente sobre la banca griega. Ahora, eso podría generar, en primer lugar, una tensión en las otras bancas de la región en vista, ¿no es cierto?, de las conexiones que hay en el interior del sistema financiero en términos de banca, sino que también se podría producir un ataque especulativo hacia las bancas más débiles. Por ejemplo, ¿no es cierto?, está el caso de España, está el caso de Portugal, está el caso de los países en general de la periferia, o también de Irlanda, que esa banca ya fue rescatada, ¿no es cierto?, por su gobierno, que da el caso de Portugal y el caso de España. Portugal ya había sido también, está siendo asistido por los fondos que se han entregado anteriormente, que son fondos que no solo ayudan a la banca, sino que también el gobierno. En el caso particular es solamente la banca de España, pero de alguna forma es para hacer frente, en caso que se pueda producir una presión adicional, algún ataque especulativo, alguna corrida bancaria, ¿no es cierto?, en los bancos de la región. Razón por la cual, ¿no es cierto?, se otorga esta línea que busca fortalecer la posición, ¿no es cierto?, de solvencia de los bancos de capital. Sabemos que actualmente hay una dificultad, ya sea de los bancos o de los gobiernos, ¿no es cierto?, para acceder a los mercados de capitales, principalmente estamos hablando, ¿no es cierto?, de bancos o gobiernos europeos, y esto de alguna forma aliviana esas presiones en vista de que se propone una cantidad de liquidez importante, ¿no es cierto?, para la banca. Ahora, en términos de que si el monto es grande o es poco, bueno, la verdad es que hay que compararlo básicamente con las pérdidas que se tienen estimadas, podría provocar, ¿no es cierto?, la situación inmobiliaria, ¿no es cierto?, que se ocasionó en España, o de alguna forma una presión adicional por parte de los agentes depositantes de la región y principalmente del país. Lo que se ha estimado por parte del FMI y por parte del gobierno, que en un escenario adverso, las pérdidas, ¿no es cierto?, de la banca española podrían ascender a cerca de 80.000 millones de euros, asociados principalmente, ¿no es cierto?, a los problemas que pueden venir en el sector inmobiliario español. Ahora, en vista de eso, sí, hay un espacio importante, un holgura importante, ¿no es cierto?, que entrega esta nueva línea de liquidez, en donde el fondo anterior, el FROP, la cantidad de liquidez que disponía parecía, ¿no es cierto?, estar un poco apretada. Estos 100.000 millones de euros adicionales de alguna forma deberían tranquilizar el mercado, ¿no es cierto?,
y debería facilitar también la recapitalización de la banca española. Por lo tanto, es una medida que contribuye nuevamente a aislar el problema de Grecia, puntual en caso que decidan en corto plazo, ¿no es cierto?, abandonar la zona euro, porque sabemos que si eso llega a ocurrir, aunque no es nuestro escenario central, podría generar, ¿no es cierto?, una presión importante sobre la banca regional en vista de que se pierde la confianza de cierta forma sobre el sistema europeo, y eso origina básicamente las corridas bancarias y debilita la posición de un banco. Pero vámonos al inicio de esto, independiente de la situación que se está viviendo en Grecia. Sabemos que en España tuvimos una burbuja inmobiliaria y que fue sustentada también con un crecimiento muy rápido de la economía. Sabemos que el sector inmobiliario da mucho empleo y por lo tanto va retroalimentándose, y resulta que empieza la crisis subprime, se empieza a contagiar Europa, empieza la crisis de la deuda en España, la tasa de desempleo sube a un 24% que está hoy día, los españoles dejan de pagar sus hipotecas, pasan 2 años entre que los españoles ya dejan de recibir los subsidios de desempleo del Estado y se empieza a gatillar entonces el no pago de las hipotecas empiezan a caer de precio y los activos contra los que estaban asegurados los préstamos de los bancos, un poco la subprime americana, pero en el caso español. Exactamente. Acá tenemos una línea de 130.000 millones de euros para apoyar esta banca española, pero seguimos teniendo un 24% de desempleo en España, seguimos teniendo gente durmiendo en la calle. Claro. ¿Qué pasa ahí? Claro, tu punto es muy importante porque los problemas económicos o el traspaso, ¿no es cierto?, de toda esta situación fiscal y las tensiones que se han vivido este año son cuando se van a reflejar en la economía regional y en la economía española. O sea, sabemos que a raíz de lo que tú has comentado, la economía se va a contraer. Aquí hay que sumarle, a ver, la austeridad fiscal, un montón de otras variables, pero que este año es donde se va a ver la mayor caída en el producto, ¿no es cierto?, de todo el proceso recesivo que va a atravesar la zona euro. Y obviamente que una caída adicional en el producto de la economía va a tensionar de forma adicional, ¿no es cierto?, los sistemas financieros de la región, el sistema financiero español en particular, y en vista de eso que se han ido tomando ciertos resguardos de forma previa para enfrentar una situación adversa como la que estamos conversando. A ver, en general España durante el último año ha hecho varias modificaciones a su sistema financiero. Ha habido una unificación de las cajas, ¿no es cierto? Ha habido un proceso de recapitalización bancario que ya viene hace tiempo. Bueno, Santander y BBVA vendiendo posiciones en Latinoamérica, o sea, hace varios trimestres que hemos visto, ¿no es cierto?, un aumento en el capital de los bancos con la intención, ¿no es cierto?, de mantener sus ratios de solvencia en niveles razonables y en vista o bajo nivel de protección en vista de que haya algún problema adicional, no solo en Grecia, sino que también a nivel económico local. O sea, vamos a ver una caída en el producto importante durante este año en España, y eso tiene, ¿no es cierto?, consecuencias sobre activos de la economía, principalmente, ¿no es cierto?, lo que se refiere a activos inmobiliarios, y eso obviamente que origina pérdidas en los bancos, y es necesario, ¿no es cierto?, aumentar de alguna forma el capital de estos para hacer frente a esa situación. Cristóbal, pero ¿de qué sirve tener una banca hinchada de billetes o hinchada de liquidez si que la gente en la calle no tiene dónde dormir? A ver, aquí junto con estas medidas puntuales también, ¿no es cierto?, se han ido generando medidas por parte del Banco Central Europeo o por parte, ¿no es cierto?, de distintas autoridades para estimular la economía. Aquí sabemos que la economía se va a contraer, que aquí hay países que pueden caer en la trampa, la famosa trampa fiscal, es decir, es tan grande el proceso recesivo que tiene consecuencias sobre otro tipo, ¿no es cierto?, de indicadores, por ejemplo, indicadores fiscales, indicadores, ¿no es cierto?, de la banca. Ahora sí, es un proceso por el que vamos a atravesar, se están tomando los resguardos necesarios, ¿no es cierto?, para que eso no termine por generar un colapso sistémico. Ahora, en algún minuto Europa se va a recuperar. O sea, salieron de 2 guerras mundiales, con el estímulo, ¿no es cierto?, monetario, la economía y la mayor demanda internacional de los países emergentes, un euro depreciado, la economía se debería ir recuperando hacia el próximo año. O sea, vamos a atravesar un proceso recesivo la primera parte del año, los problemas económicos en Europa recién están comenzando, pero hacia adelante, bueno, las perspectivas son de recuperación. O sea, que no estamos previendo un colapso sistémico aún, ¿no es cierto?, que permita ver de que los próximos trimestres la situación va a ser peor que la actual. No, justamente lo contrario. Estamos tocando fondo ahora. Deberíamos estar, ¿no es cierto?, tomando fondo en términos regionales. Hay países que por varios años van a estar en un proceso recesivo, o sea, hay que tenerlo en cuenta. O sea, va a ser una recuperación, pero bastante moderada. Ahora, sí, todavía queda mucho camino por recorrer en términos de la integración, ¿no es cierto?, de la zona euro como en conjunto. Integración fiscal. Exactamente. En el corto plazo, como se encuentra la zona euro, no es, si queremos verlo así, algo sostenible en el tiempo. O sea, la zona euro no puede mantenerse bajo los mismos parámetros, la misma conjugación, ¿no es cierto?, en la que se encuentra, no es algo sostenible en el tiempo. Por lo tanto, tiene que haber una serie de modificaciones en términos de deuda común, en términos de un ente superior, ¿no es cierto? Política monetaria sin política fiscal no. Pareciera que no es el camino, claro, ¿no es cierto?, de largo plazo, que no es sostenible, sino que hay que llevar estos dos, ¿no es cierto?, estas dos variables en un mismo camino. Ahora, estamos hablando de reformas constitucionales, estamos hablando de pérdida de soberanía fiscal, no son medidas simples.
pero pareciera que ese es el camino, ¿no es cierto? Si es que la zona euro quiere mantenerse como un conjunto, como un conglomerado, bueno, va a tener que recorrer ahora el camino de una integración fiscal, de una integración de mutualización de su deuda y quizás, ¿no es cierto?, también a lo que se refiere a alguna coordinación mayor en tanto... En términos políticos. En términos del sistema financiero, puede ser también en términos políticos, pero en términos del sistema financiero también, ¿no es cierto?, hay un camino por recorrer. Estamos en la mitad de un camino en la zona euro que quiere ser un conjunto, le falta un camino por recorrer en términos fiscal para que se haga, ¿no es cierto?, sostenible en el mediano plazo. Esto aún son soluciones partes que de alguna forma nos permitirían resguardarnos de un resultado peor, es decir, de un colapso sistémico. Pero en el mediano plazo todavía la zona euro tiene muchas, ¿no es cierto?, camino por recorrer, tiene muchas medidas que anunciar y que vayan, ¿no es cierto?, la línea de una integración fiscal, de una deuda común. Última pregunta, breve respuesta, por favor, porque en pos del tiempo. La eurozona es nuestro segundo socio comercial. Tercero, con Estados Unidos ahí siempre peleándola. China es el primero por el tema del cobre. ¿Cómo nos afecta a nosotros como país esta situación? A ver, afortunadamente la zona euro está lejos de nuestra economía respecto de otras regiones económicas. O sea, nuestra principal exposición es Asia emergente, Latinoamérica, Estados Unidos. Ahora, pero en términos de exportaciones, la zona euro está en un torno a un 15%. No es, ¿no es cierto?, el principal conglomerado, ¿no es cierto?, de nuestros destinos. Eso no quiere decir que no nos vaya a afectar. Y eso lo hemos visto en los últimos meses. Las exportaciones en términos de volumen, en términos nominales, perdón, sí, ¿no es cierto?, han anotado los problemas, la presión, ¿no es cierto?, un escenario externo más complejo, porque no solo, ¿no es cierto?, el volumen de exportaciones, la cantidad de exportaciones empieza a desacelerarse, sino que también el precio de los bienes que exportamos, por ejemplo, el precio del cobre empieza a caer y eso significa el retorno de menores ingresos. Ahora, esa no es la única vía, ¿no es cierto?, de contagio del escenario internacional, esa es por el lado, ¿no es cierto?, comercial. También hay vías de contagio lo que se refiere al acceso al crédito internacional. Hasta ahora no hemos visto una denegación de alguna forma, ¿no es cierto?, del acceso al crédito de las compañías locales al crédito internacional. ¿Pero se ha visto una estrechez en las líneas de crédito para los bancos? Sí se ha visto una estrechez para las líneas de crédito, sí se ha visto un aumento en el costo de endeudamiento de las compañías, pero no es algo similar a lo que vimos en el año 2008-2009 en ningún caso. Y la tercera vía de contagio tiene que ver más bien con las expectativas de los agentes locales. Y la verdad es que en el último tiempo lo que mejor ha andado la economía local ha sido la demanda interna, lo que de alguna forma muestra que mientras el mercado laboral se mantenga, ¿no es cierto?, en el nivel que se encuentra actualmente, que es un nivel de estrechez, los consumidores van a seguir gastando y eso va a seguir impulsando la economía. Deberíamos ver una desaceleración de la economía local. O sea, es natural de que frente a este escenario internacional tan adverso, de alguna forma, ¿no es cierto?, la economía local tienda a desacelerarse. Pero por cómo ha evolucionado la demanda interna, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los agentes locales, de alguna forma ha permitido contrarrestar este menor impulso internacional y va a hacer que la economía, según nuestras proyecciones, crezca solo un 4,7% este año. No deja de ser una que buena no cifra. Es, claro, es una desaceleración respecto a la tendencia, pero no es ninguna cifra alarmante. Fabuloso. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Francisca. Así terminamos esta entrevista en DFTV y yo los dejo invitados a una próxima.